Hola, buen día, bienvenidos a este espacio de meditación del Evangelio. Estaremos abordando el día de hoy el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, versos del 20 al 26, que corresponde al Evangelio que se lee el sexto domingo del tiempo ordinario en el ciclo C en la liturgia católica. Palabra de Dios tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso del 20 al 26. Jesús, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque sobre ustedes reina Dios. Dichosos los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque van a reír. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten por proscribir su nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque grande es la recompensa que Dios les da, pues lo mismo hicieron sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están repletos, porque van a pasar hambre. Ay de los que ahora ríen, porque van a lamentarse y a llorar. Ay si los hombres hablan bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Pues damos un salto en la lectura del Evangelio y ahora llegamos a lo que es conocido comúnmente como el Sermón de las Bienaventuranzas. En el Evangelio de Lucas, el Sermón de la Llanura, que tiene su paralelo y su similar en el Evangelio según San Mateo, en donde aparece este mismo relato, pero es el relato de la montaña. Lo coloca en otro sitio geográfico por el contexto de la teología de cada evangelio. Lucas presenta una visión más corta y enfocada en la relación entre la fe y la vida. Esta escena se va a desarrollar cuando Jesús baja del monte, donde se retiró a orar y donde acaba de elegir a sus discípulos. Este discurso está dirigido entonces a los discípulos y a la muchedumbre que se juntaba para oír la palabra de Dios. Es una enseñanza que va dirigida a todos. Podríamos decir que la predicación de las bienaventuranzas es todo el proyecto de Jesús, es todo un plan de trabajo y es la propuesta que viene a hacernos para nuestra vida. En los versos 20 y 21, Jesús comienza el sermón dirigiéndose a los discípulos, diciendo: bienaventurados los pobres, porque en ellos reinará Dios, y los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, haciendo énfasis en la pobreza, no en la pobreza espiritual como lo hace Mateo, y hablando del alimento, no solo de la justicia, como hace énfasis en Mateo. En el verso 22 y 23 continúa diciendo: bienaventurados sean cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desechen en su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Estas palabras pueden parecer difíciles de entender, ya que la experiencia de ser odiado o excluido no suele ser considerada como una bendición. Sin embargo, Jesús está hablando de la persecución que pueden y deben sufrir los discípulos por causa de la fe y de seguir este proyecto que está instaurando y proponiendo en este relato: el gozo de correr la misma suerte que el Maestro. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Experimentará lo mismo. En los versos 24 y 25, Jesús contrapone las bienaventuranzas anteriores con una serie de ayes
dirigidos a los ricos, los saciados, los que ahora ríen y los que son elogiados por todos. Estas palabras pueden parecer sorprendentes y contradictorias, ya que la riqueza y el éxito pueden ser considerados y eran considerados una bendición, como lo hacemos también en el día de hoy, en cada fin de año y en nuestras necesidades y peticiones a lo largo de este. ¿Qué pedimos? Salud, dinero y amor. Sin embargo, Jesús está hablando de otro tipo de riqueza, de otra realización, de otro éxito, que se obtiene con la justicia y con la compasión. Finalmente, en el verso 26, Jesús concluye diciendo: «Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera hacían los falsos profetas con sus padres». Estas palabras pueden parecer enigmáticas, ya que la aprobación de los demás suele ser considerada como algo positivo. Sin embargo, Jesús está hablando de la aprobación que se obtiene por medio de los fraudes y al comprometer la integridad de la persona. Seguramente es el texto que más es comentado de todos los evangelios, pero también es uno de los textos que llamamos difíciles, porque causa movimiento en nuestros criterios para la interpretación, ya que toca nuestros valores, nuestra esencia, nuestro ser. ¿Puede ser feliz el pobre? ¿Tocará la felicidad el que llora? ¿Verdaderamente será saciado el que experimenta la pobreza? ¿Será consolado el que tiene tristeza? ¿El oprimido verá la libertad? ¿El despreciado será aceptado? Este mensaje rebasa nuestra inteligencia. Cualquier intento de explicar las bienaventuranzas puede caer en equívoco y en fracaso. Esto exige una lectura mística y contemplativa que nos lleva más allá de un sentido común. Para comprender las bienaventuranzas, no se puede convencer a nadie de lo que quiere decir, más allá de una capacidad de comprensión. Una dificultad que tenemos también al interpretar el texto de las bienaventuranzas es su formulación. Hace una perspectiva desde Dios, quien vendrá a resolver los problemas. Dichoso el que pasa hambre, porque será saciado. ¿Por quién? ¿Será Dios mismo el que venga y les dé de comer, como en la multiplicación de los panes? Haciendo una lectura y una interpretación fundamentalista y radical del hecho, sin cuestionarnos por qué está pasando hambre, cuál es la causa, por qué llegaron a eso y cómo podemos intervenir nosotros para solucionarlo o transformar esa realidad. El gran problema de esta visión es comprobar que aquí abajo eso raramente va a suceder. No viene Dios a resolver los problemas y instaurar la justicia. Este mensaje nos lleva a perpetuar la esperanza y acudir más a ella, pero teniendo cuidado de no caer en la trampa de que esto va a suceder en la otra vida, en el allá y entonces, y que qué bueno que está sucediendo hoy, y que por algo, por arte de magia, se transformará. Otra dificultad puede ser la teología o la teoría en donde abordamos el tema de la pobreza, y digo lo abordamos como en este espacio, solamente hablando de los pobres, que es una gran tentación que surge en las primeras comunidades cristianas a lo largo del cristianismo, de la Iglesia Católica y de muchas religiones. Hablar. Pero ¿qué pasa y qué ocurre realmente con los pobres, con los tristes, con los rechazados? Tendríamos que ser uno de ellos para poder hablar de eso y comprenderlo. Cuando eso sucedió en la Iglesia Católica,
surgió una teología que le llamábamos la teología de la liberación, allá por los 60s, y que sí hablaba de los pobres, pero también generaba mecanismos de transformación y de atención, en donde el hablar es importante porque visibiliza, y si no se visibiliza, no existe. Pero no es visibilizarlos para sentirnos bien, para responder a una necesidad en donde esta institución, sea cual sea, de gobierno, religiosa, mira al pobre y dice: yo no soy pobre, pero siento agrado por la pobreza, me siento bien por ellos y les ayudo. En los mismos evangelios encontramos ya reflejada la dificultad de expresar este mensaje. Lucas es tajante y directo, sencillamente habla del pobre, sin poner el matiz y el énfasis de una pobreza espiritual como lo hace Mateo. Habla del que tiene hambre, hambre de comida, sed de bebida, no del que tiene hambre de la justicia. También nos habla del que llora, de su tristeza, de su dolor, de lo que le está faltando. Tanto una formulación como la otra se puede entender mal, tanto la visión de Lucas como de Mateo. ¿En qué sería erróneo? Pues si damos un supuesto de que el pobre es dichoso sin más, de que es feliz por ser pobre y de que debemos de perpetuar la pobreza. Mucha gente en el mundo pasa hoy hambre y llora y no es feliz. El 8.5% de la población mundial vive en pobreza extrema y viven con menos de $2.50 al día. ¿A qué bien le va? Podríamos consolarnos con la visión de Mateo y entendiendo mal este fragmento, en donde el pobre de espíritu tendrá ese consuelo, y que ser pobre es su consuelo. Se proclama dichoso al pobre o a la pobreza. Dichoso no por ser pobre, sino porque él no es causa de la pobreza y el sufrimiento de otros. Dichoso porque a pesar de todo, él puede seguir creciendo en humanidad. En la Biblia hay una riquísima tradición sobre el concepto de pobreza y sobre esta realidad y cómo la visibiliza. Para entender este fragmento de Lucas y el Lucas en general, es entender la pobreza. En el Antiguo Testamento se habla de la pobreza y de la denuncia que hacen los profetas ante estas injusticias. Principalmente lo vemos en el profeta Amós, Isaías y Miqueas, quienes hacen una crítica despiadada a la situación que sufre el pueblo de Israel, como el poderoso, tanto en su sistema religioso como en su sistema político, se enriquece a costa de los más pobres, de los anahuín, de los nepioi, de los pobres, abusando de ellos. Hay que tener en cuenta que no se trata de una crítica social solamente, sino también una crítica religiosa y de las instituciones. Todos pertenecemos al mismo pueblo, en donde Dios es el único Señor y dueño y proveedor, pero tanto el pobre como el rico pueden estar lejos de esta percepción. El pobre porque no tiene y el rico porque no le interesa. El rico puede adueñarse de esta soberanía y sentirse el dominus, sentirse el Señor, el poseedor de todo, porque realmente es el dueño de todo, y dejar al pobre sin acceso a estas pertenencias, haciendo una distribución incorrecta de los bienes. Simplificando mucho, podríamos decir que los pobres bíblicos son aquellas personas que no tienen nada ni nadie ni en qué confiar
y toda su confianza queda en manos de Dios, ya que Él es su única esperanza. No es para molestar a los ricos en un sentido de venganza, sino el cumplimiento de la pobreza que humilla y enaltece, como Dios hunde los montes y eleva los valles. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son curados y se instaura el año de gracia. Desde esta perspectiva, Lucas no tiene que explicar lo que se entiende por pobre. Mateo sí se ve en esta necesidad de dar una explicación y darle un sentido. No hay dudas. No hay que distorsionar el mensaje. En un momento debemos olvidar todos estos aspectos. Nos habla de una actitud interior ante los bienes, el apego y el desapego. Nos habla de la libertad y de cómo nuestras enseñanzas tienen repercusiones en nuestras relaciones con los demás. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos hemos experimentado la pobreza, no la pobreza extrema y tanto de los bienes materiales. Este texto también nos puede llevar a que toques tus miserias, a que toques de lo que no tienes nada, a que toques de lo que estás vacío y te hace verdaderamente falta y es vital y no lo posees, de aquello que no eres libre y no te puedes desapegar, a tocar nuestra propia pobreza. También podemos cambiar el sentido. Bienaventurado el rico, si no se deja dominar por su riqueza. ¿Qué será más difícil? El colmo del cinismo llega cuando se intentó convencer al pobre que aguantara estoicamente su pobreza, porque Dios se lo iba a pagar algún día en la otra vida. Y no es así, el reino de Dios está instaurado hoy y sus promesas se cumplen hoy. Pero tampoco quiere decir el Evangelio que tenemos que renunciar a la riqueza para asegurarnos un puesto en el cielo, como el malentendido del relato del rico Epulón. Él no entra al reino y no es rico, no nos explica el Evangelio porque fue con actos injustos. El problema con el rico Epulón fue que no miró al pobre Lázaro que estaba ahí frente a su casa y que tenía necesidad y no hizo nada, precisamente porque estaba incapacitado para tocar eso, para darse cuenta de eso, para atenderlo. Y ese es precisamente el abismo tan grande que existe entre la pobreza y la riqueza. Salir de esas situaciones de injusticia y hacer esos abismos más pequeños, esas distancias, esas faltas de involucramiento. Lucas añade los ayes que no vemos en el Evangelio de Mateo. Deja bien claro que no habría pobres, sino habría ricos. Si todos pudiéramos comer hasta saciarnos, nadie nos consideraría ricos. Y si todos pasáramos la misma necesidad y las mismas faltas, todos seríamos pobres. El Evangelio no nos invita a valorar la pobreza en sí. La gran mentira de los mal llamados consejos evangélicos como pobreza, castidad y obediencia, sino a no ser causa del sufrimiento para otro y atender las necesidades que el otro puede experimentar. Para cada uno de nosotros individualmente, las bienaventuranzas quieren decir que aún en las peores circunstancias que podamos imaginar, la posibilidad de ser bienaventurados no nos la puede arrebatar nada ni nadie. El ser, tener y llevar esperanza.
Si creemos que la felicidad nos llega del consumir, no hemos descubierto la alegría de ser. Solo en el ser está la fuente del verdadero gozo. Solo en el ser puede hacer a uno dichoso. Nosotros, al poner la confianza en el poseer, en las riquezas, en las seguridades externas, nos estamos equivocando. Y en vez de bienaventuranza, vamos a encontrar desdicha, tristeza, infelicidad, falta. No estamos peleados con el tener o no tener. Lo importante es la libertad, el conocer a Jesús y seguir este proyecto que nos propone las bienaventuranzas. Un proyecto de transformación y de acercamiento. No es voluntarismo lo que nos pide, sino la toma de una conciencia. No nos invita a odiar al rico, no nos invita a desaparecer la pobreza. No nos engañemos, las bienaventuranzas son la prueba de fuego del verdadero cristiano. Nadie se siente responsable de la muerte por hambre de millones de personas. Vivimos en el consumismo, en el hedonismo absoluto, sin preocuparnos en la suerte de los demás, los que no tienen algo para comer. Jesús nos dice claramente que si tal injusticia acarrea muerte, alguien tiene la culpa. La inevitable excusa es: yo no puedo hacer nada. El Evangelio dice: tú lo puedes hacer todo. No se trata de hacerles un favor a ellos, aunque sea salvarles la vida, sino que salgamos de cualquier inhumanidad y aportemos lo que cada uno tiene, como la mujer pobre que da sus 2 monedas, o como el joven que aporta sus 5 panes y sus 2 peces y que considera que eso no sería nada para tanta gente, pero él lo aporta y dice: esto es lo que tengo y eso lo doy. A eso nos lleva el mensaje de las bienaventuranzas. Nosotros, los ricos, somos los que tenemos que cambiar, buscar esa humanidad que nos falta. Ese es el mensaje que nos cuestiona sobre el choque extremo de las realidades y el anuncio del Evangelio y de la Buena Nueva ante esta indiferencia. Tu salvación está no en ser causa de opresión y muerte para nadie más, y ayudar a salir a los que se encuentran en esta opresión. Por lo tanto, las bienaventuranzas ni hacen referencia a un simple estado material o social. No puede usarse como un tranquilizante con la promesa de una vida mejor para el más allá, en la otra vida, sino en el ahora. Las bienaventuranzas presuponen una actitud vital, escatológica, la vivencia del reino de Dios, que es Dios mismo, como fundamento de mi propio ser. El primer paso hacia esta actitud es el superar la idea de individualidad separada que nos lleva al egoísmo. Declarar dichosa a la persona, no a la pobreza. De ellos es el reino de Dios. Posiblemente tú y yo no podemos terminar con la injusticia, con la pobreza, con la tristeza del mundo, pero podemos generar alimento, consuelo, riqueza, compartirnos a nosotros mismos, liberarnos a nosotros mismos y liberar a los demás, al oprimido, para tener una mirada cercana al prójimo y convertirnos en prójimo. Pues nos veremos cada domingo y pueden seguir los videos que se van a quedar grabados ahí en YouTube, y pues invitarlos a que se suscriban, que le den like a la campanita, que dejen sus comentarios, sus consejos, sus aportaciones, y eso nos ayudará mucho. Espero que esta experiencia de compartir el Evangelio y la palabra les sea fructífero. Que tengan buen día.